La media luna roja eleva a más de 780 los civiles muertos en Irán desde los bombardeos lanzados este sábado por Estados Unidos e Israel. La Fuerza Aérea de Israel ha afirmado que los ataques en Teherán y en la vecina Líbano se dirigen a objetivos militares del régimen iraní y de Hezbollah, respaldados por Irán. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. El exdirector de la CIA y general retirado David Petraeus ha advertido que Europa podría verse implicada en el conflicto entre Irán y Estados Unidos si las tensiones siguen escalando en una entrevista con Euronews. Petraeus ha señalado que los lazos estratégicos de la OTAN con Washington, así como la proximidad geográfica de bases y fuerzas aliadas, hacen posible que países europeos se vean arrastrados a un enfrentamiento más amplio. En este contexto, Chipre ha elevado las medidas de seguridad en todo el país tras el ataque con dron a la base militar británica de Akrotiri. Francia enviará una fragata y sistemas antidrones y antimisiles al país, donde ya hay instalados misiles antiaéreos griegos. En medio de este conflicto, los expertos analizan la reciente ola de ataques de Irán con drones de bajo coste, que ha generado un intenso debate sobre su eficacia real. Algunos analistas sostienen que estos drones representan una táctica inteligente para desgastar a adversarios sin un gran coste, mientras que otros creen que su uso masivo refleja debilidades estructurales en la capacidad militar iraní. Entre tanto, ciudadanos de diferentes países huyen por las fronteras. Más de 170 españoles llegan a Madrid este martes por la tarde desde Abu Dhabi. Comenzamos con el informativo. El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido por todo Oriente Medio y Próximo después de que la teocracia persa lanzase ataques aéreos contra embajadas y bases estadounidenses en varios países del Golfo. Israel también atacó el Líbano el lunes, alcanzando no solamente las poblaciones junto a la frontera compartida, sino también la periferia sur de Beirut, la capital, tras un ataque frustrado de los paramilitares de Hezbollah contra la ciudad israelí de Haifa. Irán, además, cerró durante la noche de este lunes el estrecho de Hormuz definitivamente, cortando el paso a un 20% del flujo del petróleo marítimo global. En un acto celebrado el lunes en la Casa Blanca, Donald Trump expuso sus principales objetivos con respecto a la guerra, que modifican sustancialmente el discurso que mantuvo durante su primer mandato presidencial contra el intervencionismo militar. Los cambios de régimen, declaraba en 2016, suponen un fallo absoluto. Su giro, promovido por figuras de su gabinete como Pete Hegseth o Marco Rubio, ha sido criticado entre sus propias bases por republicanos como Marjorie Taylor Greene. Lo estamos haciendo ahora porque esta era nuestra última y mejor oportunidad para atacar y eliminar las intolerables amenazas que plantea este régimen enfermo y siniestro. Trump también añadió que los ataques estadounidenses van por delante de lo previsto para alcanzar sus objetivos en la guerra y subraya que el ejército de su país tiene la capacidad de seguir luchando todo el tiempo que sea necesario. Ya estamos sustancialmente adelantados con respecto a las previsiones, pero lleve lo que lleve, cueste lo que cueste, estará bien. Desde el principio preveíamos entre 4 y 5 semanas, pero tenemos la capacidad de continuar más allá de eso. El presidente de Estados Unidos también afirmó que el programa de misiles de Irán tenía como objetivo encubrir el desarrollo secreto de armas nucleares, pese a que la tasa de enriquecimiento de uranio iraní estaba a 30 puntos del nivel óptimo para desarrollar este tipo de tecnología. Israel ha lanzado ataques contra objetivos vinculados a Hezbollah en distintos puntos del Líbano. El lunes, tras los bombardeos nocturnos, grandes columnas de humo volvieron a elevarse sobre Beirut mientras se escuchaban explosiones. El ejército israelí afirmó que en los ataques murieron el jefe de inteligencia de Hezbollah y otros altos cargos del grupo respaldado por Irán y anunció el inicio de una campaña ofensiva. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, prohibió las actividades militares de Hezbollah y aseguró que sus combatientes deberán desarmarse. También pidió a Israel que detenga los ataques y ordenó a las fuerzas de seguridad impedir cualquier acción armada desde territorio libanés. El gobierno ordena a todas las fuerzas militares y de seguridad que tomen medidas inmediatas para hacer cumplir lo anterior y evitar cualquier actividad militar, lanzamiento de cohetes o ataques con drones desde territorio libanés, así como detener a los responsables. Líbano afronta una nueva ola de desplazamientos y el ejército israelí advirtió a los residentes de 50 zonas del sur y el este que evacúen. Las autopistas permanecieron congestionadas durante la noche y el día.
Llevamos 7 horas de viaje y Sidón todavía queda lejos. No sé cuánto tiempo tardaremos en llegar a Beirut. El Ministerio de Salud libanés informó de que más de 30 personas habían muerto sin distinguir entre civiles y miembros de Hezbollah. El ejército israelí afirmó que se habían atacado 70 objetivos de Hezbollah en Líbano y que Hezbollah pagaría caro su apoyo a Teherán. Una nueva oleada de ataques aéreos israelíes ha alcanzado por segunda vez Beirut, la capital libanesa, este martes por la mañana. El ejército israelí afirma que su objetivo eran los centros de mando y los depósitos de armas de Hezbollah, en la que es una de las ciudades más antiguas de la humanidad. En respuesta, la organización terrorista chií ha lanzado drones contra una base militar israelí, pero las defensas aéreas han conseguido bloquearlos. Hezbollah ya trató de atacar sin éxito Haifa, al norte de Israel, durante la madrugada del lunes, lo que llevó a Israel a bombardear los suburbios del sur de Beirut y municipios junto a la frontera compartida. Según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Líbano, al menos 52 personas murieron y 154 resultaron heridas en los ataques israelíes. En un comunicado emitido este martes por la mañana, Hezbollah afirma que la confrontación es un derecho legítimo y que el lanzamiento de sus cohetes es una respuesta ante la agresión israelí. El país hebreo ha atacado a Hezbollah casi a diario pese al alto el fuego firmado a finales de 2024, principalmente en el sur del Líbano, donde también llegó a bombardear batallones de Naciones Unidas. En el acuerdo de alto el fuego, Israel estipuló que tiene derecho a atacar las posiciones de Hezbollah si percibe una amenaza por parte de esta organización paramilitar. Cientos de ciudadanos de países extranjeros están siendo evacuados desde Irán por el puesto de control fronterizo de Astara en Azerbaiyán. Son principalmente ciudadanos de la Federación Rusa de China y Pakistán. Como pueden ver a mi alrededor, esta es la zona donde han llegado las personas que han huido del conflicto en Irán. Y esta es la zona de seguridad. Según me han dicho, hay más de 500 rusos que están a punto de llegar aquí. Este es el comienzo de la cola y la gente que llega aquí sabe que podrá transitar por el país, por Azerbaiyán y viajar con seguridad de vuelta a su país de residencia. Esta familia de Pakistán ha viajado desde Teherán, un viaje difícil con maletas pesadas y niños pequeños. Vivíamos en Irán, así que hemos venido aquí por carretera. Hemos cruzado la frontera. ¿Qué tal fue el viaje? Bien. Vinimos en autobús hasta la frontera y luego vinimos aquí. Fue como una explosión. Los funcionarios me han dicho que una vez que estas personas consiguen pasar de Irán a Azerbaiyán, tienen garantizada su seguridad. Ahora hemos tenido gran afluencia de ciudadanos chinos y esperamos que lleguen más. Por ahora, los datos oficiales indican que más de 300 personas han logrado cruzar por este paso y para quienes lo consiguen es evidente el alivio que supone contar con una vía de tránsito segura. Estoy muy feliz de haber venido aquí, porque hay un bombardeo constante en Teherán. Hace 2 días que salí de Teherán para llegar a Astara. Y ahora estoy a salvo aquí. ¡Qué alivio! El número de personas que transitan por el paso fronterizo de Astara aumenta cada día. Al llegar aquí, una taza de té caliente y un gesto de acogida marcan el inicio de la siguiente etapa de su retorno a casa. Francia facilitará la evacuación de sus ciudadanos vulnerables en Oriente Medio, declaró el martes el ministro de Asuntos Exteriores. Mientras tanto, los ataques iraníes se extendieron por Oriente Medio, con Teherán disparando misiles y milicias aliadas uniéndose a las represalias contra los ataques israelíes y estadounidenses contra la República Islámica. 400.000 ciudadanos franceses se encuentran en los 13 países afectados por la guerra contra Irán, la mayoría de ellos residentes permanentes con doble nacionalidad. Estamos preparando vuelos charter para que las personas más vulnerables que merecen estar acompañadas puedan beneficiarse de ellos si fuera necesario. Muchos países afectados por la guerra han cerrado su espacio aéreo, lo que dificulta las repatriaciones. El ministro francés no exigió el regreso inmediato de todos los ciudadanos franceses. Es el momento en que, poco después del mediodía del lunes, se oyen sirenas en la zona de Akrotiri, en Chipre.
Según ha anunciado el portavoz del gobierno, Konstantinos Letimbiotis, se ha actuado a tiempo contra 2 vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia las bases británicas de Akrotiri. Debido a la amenaza, se dio la orden de evacuar a los residentes de las zonas cerca de Limassol y de Dekelia, al este de Lárnaca, la otra zona de Chipre donde se encuentran las bases británicas. El aeropuerto de Pafos también fue evacuado por precaución. Tras los ataques no provocados contra el territorio de la República de Chipre, le aseguré al señor Palmas que Grecia, durante la crisis actual, contribuirá en todo lo posible a la defensa de la República de Chipre. Para que puedan abordarse las amenazas y las acciones ilegales en su territorio. El ministro de Defensa británico ha confirmado que las Fuerzas Armadas respondieron a lo que describió como un incidente sospechoso con un dron en la base de la Royal Air Force en Akrotiri. Según el comunicado, la protección de las fuerzas en la zona es máxima y la base reaccionó para defender a su personal. En otro comunicado se anunció que, por motivos de precaución, se había completado la retirada temporal del personal no esencial que prestaba servicio allí. Quiero ser claro, nuestro país no está involucrado de ninguna manera y no tiene intención de participar de ninguna operación militar. Mantenemos nuestro compromiso con el papel humanitario que hemos desempeñado siempre como parte de la solución y nunca como parte del problema. Y seguiremos actuando con el mismo nivel de responsabilidad. Las fragatas Kimon y Psara de la Armada griega partieron hacia Chipre durante la noche del lunes para reforzar la defensa de la isla. 4 aviones de combate F-16 griegos ya se encuentran estacionados en el aeropuerto de Pafos, en el extremo oeste del territorio dividido. El ministro de Defensa griego y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional Helénica ya se encuentran en Chipre para reunirse con Nikos Christodoulides, el presidente. Estas medidas forman parte de la activación de la Doctrina de Defensa Conjunta Grecia-Chipre, que establece que Atenas y la parte greco-chipriota de Nicosia, la capital dividida en dos, operarán bajo un plan estratégico común en caso de amenaza. El martes por la mañana, un error provocó que la base de Akrotiri, atacada durante la madrugada del lunes, activase las alarmas de nuevo ante un segundo posible ataque, pero pocos minutos después la alerta fue desactivada. La agencia de noticias chipriota informa de que Francia va a enviar sistemas antimisiles, antidrones y al menos una fragata hasta Chipre. Al mismo tiempo, hay información de que Alemania también podría tomar medidas similares tras una conversación telefónica entre Christodoulides y su homólogo alemán, Friedrich Merz. Mientras tanto, los medios de comunicación griegos informan de que se están transportando baterías de misiles Patriot a Cárpatos entre las islas griegas de Creta y Rodas. Los residentes de Chipre permanecen en estado de alerta y preocupados por los acontecimientos después de que Hezbolá atacara la base británica con un dron. Las autoridades chipriotas mantienen a la comunidad de Akrotiri en estado de evacuación hasta el viernes, mientras que todos los residentes de la zona circundante serán alertados de cualquier emergencia mediante sirenas móviles, ya que no existe un sistema de alerta. Tuve que coger a mi mujer y a mis suegros y salir para Limassol para quedarnos allí. Lo único que queremos como residentes de Akrotiri es que se nos informe de que estamos siendo atacados, de lo que está realmente sucediendo, recibir una llamada para que sepamos qué hacer. No podemos llamar a la base soberana británica. Entonces, ¿qué hacemos? Somos las últimas personas que quedan en Akrotiri. Tengo 2 nietos pequeños. Los recogimos y nos fuimos. Las escuelas de Akrotiri permanecieron cerradas un día más mientras las autoridades revisan la situación diariamente. Por su parte, la Defensa Civil chipriota publicó instrucciones sobre cómo tomar medidas para estar debidamente preparados en caso de peligro por acciones hostiles. Los precios del gas en Europa subieron hasta un 45% el lunes, alcanzando los 46 euros por megavatio hora después de que Qatar detuviera oficialmente su producción de gas. La subida se produce tras el ataque contra las enormes instalaciones de Northfield de Qatar Energy, que se suma a las repercusiones más amplias de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los flujos energéticos mundiales se ven ahora amenazados, ya que Teherán se dispone a bloquear el estrecho de Hormuz, un cuello de botella marítimo por el que circula el 20% del suministro mundial de petróleo. Los expertos advierten de que, aunque el estrecho nunca se ha cerrado por completo en la historia moderna, los datos actuales de los satélites muestran que el tráfico de petroleros se ha detenido prácticamente por completo.
Esta interrupción supone un duro golpe para Europa, que depende de Qatar para hasta el 14% de sus importaciones de gas natural licuado desde que dejó de depender de la energía rusa. La crisis llega en un momento de vulnerabilidad, ya que los niveles de almacenamiento de gas de la Unión Europea se encuentran actualmente por debajo del 30% al finalizar la temporada de calefacción invernal. En Alemania y Francia las reservas se han desplomado hasta solo el 20%, lo que pone a las mayores economías del bloque en riesgo de una intensa competencia global por los suministros restantes. La participación europea en la operación militar estadounidense-israelí contra Irán es sin duda una posibilidad, declaró Euronews el exdirector de la CIA y general estadounidense David Petraeus. Petraeus afirmó que la participación europea, especialmente en el ámbito de la defensa, habría sido prudente desde el principio. Sin embargo, enfatizó que inicialmente no se había dado por sentado que los países europeos se unirían en la operación. Debería haber quedado claro desde el inicio que Irán no limitará sus objetivos a las bases estadounidenses, Israel y demás. Apuntará a objetivos civiles, aeródromos, puertos, etc., en los estados del Golfo y más allá, llegando incluso a Chipre, como usted ha señalado. So I think from a purely defensive standpoint, that would have been wise from the beginning. El general estadounidense sugirió que los países europeos podrían desempeñar un papel importante en el fortalecimiento de las defensas aéreas y antimisiles. Petraeus descartó la posibilidad de desplegar fuerzas terrestres estadounidenses en Irán. Se cumplen 2 meses de la extracción de Maduro de Venezuela en una operación orquestada por Estados Unidos. Sin Maduro, pero con el chavismo aún presente en la figura de Delcy Rodríguez, los venezolanos son cautos con el futuro de un país para el que piden democracia. En nuestra web les ofrecemos un reportaje con venezolanos y expertos en la materia. Seguimos con más noticias. El Banco Central de Rusia ha presentado una demanda contra la Unión Europea por inmovilizar sus activos soberanos por un valor de 210.000 millones de euros. La medida fue aprobada por el bloque con el fin de presionar en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. La demanda rusa fue presentada ante el Tribunal General de la UE en Luxemburgo el pasado viernes, pero se ha anunciado este martes. La Comisión ha desestimado la demanda. Esta demanda se produce en un contexto creciente de impugnaciones legales rusas relacionadas con nuestras medidas de apoyo a Ucrania. Por lo tanto, no nos sorprende. En cuanto a nuestra posición, estamos plenamente convencidos de la legalidad de este reglamento y de su compatibilidad con la legislación de la Unión Europea y el derecho internacional. Los activos rusos tienen un valor de 210.000 millones de euros en todo el bloque. La mayor parte, 185.000 millones, se encuentran en Euroclear, un depositario con sede en Bruselas que ha sido demandado por Moscú. El reglamento que se impugna fue acordado en diciembre pasado en medio de intensas negociaciones para proporcionar a Ucrania 90.000 millones de euros en un nuevo paquete de ayuda. En un discurso histórico, el presidente francés Emmanuel Macron ha ordenado un aumento de las reservas de ojivas nucleares del país y ha prometido que responderá con firmeza si se ven amenazados los intereses vitales del país. El discurso se produce en un momento en el que la seguridad europea se ve amenazada en múltiples frentes, desde la guerra de Rusia en Ucrania hasta la expansión de la guerra de Irán, que el lunes tuvo como objetivo Chipre, un Estado miembro de la Unión Europea. Debemos reforzar nuestra disuasión nuclear ante la combinación de amenazas y debemos pensar en nuestra estrategia de disuasión desde lo más profundo del continente europeo, con pleno respeto a nuestra soberanía, con la aplicación gradual de lo que yo llamaría una disuasión avanzada. Francia tiene unas 290 ojivas nucleares según las últimas cifras publicadas por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Macron no indicó en qué medida quiere aumentar el arsenal del país, pero señaló que París ya no revelará el tamaño de sus capacidades en el futuro. El discurso no es una respuesta a la guerra en curso en Oriente Medio, ya que los funcionarios franceses han subrayado que se planeó con mucha antelación. El líder francés también dijo que quiere poner en marcha un programa para extender la disuasión francesa por toda Europa y señaló que 8 países han mostrado interés en acoger estos programas. Alemania anunció que participaría en las maniobras nucleares francesas y citó el desarrollo de capacidades convencionales con socios europeos.
Víktor Orbán blinda las instalaciones energéticas antes de las elecciones en Hungría. El gobierno húngaro ha elevado la seguridad en unos 60 emplazamientos, entre los que se encuentran la refinería de petróleo del Danubio, la central nuclear de Paks y las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas natural de Algio en el sur de Hungría. Orbán ha justificado esta decisión afirmando que Ucrania está preparando medidas contra la red energética húngara. Basándonos en toda la información relevante para la seguridad nacional, hemos llegado a la conclusión de que el almacenamiento de energía, su transmisión y la red de gaseoductos en Hungría deben protegerse mejor. Hemos aumentado el nivel de seguridad. Se trata de una cuestión de seguridad nacional y toda la información está disponible. Sé que muchas personas en Europa están tratando de calmar a los ucranianos, pero por desgracia los ucranianos no pueden controlarse. Mientras el líder de la oposición, Peter Magyar, asegura que esta operación es una cortina de humo de cara a los comicios del 12 de abril, sobre los verdaderos problemas que atraviesa el país. El líder del partido Tista asegura que si se produce algún ataque durante el periodo electoral, será una operación de falsa bandera. Además de proteger las instalaciones energéticas, el gobierno húngaro también ha prohibido los vuelos con drones en el condado de Szabolcs-Samar-Bereg, que limita con Ucrania. Tras 4 años de guerra en Ucrania, ¿siguen los europeos deseando que Kiev salga victoriosa? El 24 de febrero se cumplieron 4 años desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y, aunque se están llevando a cabo conversaciones de paz, el fin de los combates aún parece lejano. Una nueva encuesta de YouGov sugiere que los europeos occidentales están divididos en cuanto a su deseo de que Ucrania gane la guerra y lo mucho que les importa que así sea. De los encuestados, el 79% de los daneses afirma que le importa mucho o bastante que Ucrania derrote a la invasión rusa, seguidos por el 70% de los británicos y el 51% de los alemanes. Sin embargo, este sentimiento parece ser compartido por menos de la mitad de los encuestados franceses, españoles e italianos. Las cifras reflejan también cómo les gustaría a los europeos que concluyera la guerra. Dinamarca y el Reino Unido son los más propensos a querer que Occidente apoye a Ucrania hasta que Rusia se retire, incluso si eso significa más combates. Por el contrario, los encuestados de Francia, Alemania, España y especialmente Italia se muestran más partidarios de un acuerdo de paz negociado, a pesar de que esto signifique que Rusia pueda mantener el control del territorio ucraniano. Sin embargo, esto no significa que la población esté satisfecha. En todos los países consultados, al menos una mayoría relativa afirmó que vería de forma negativa ese desenlace de la guerra, mientras que solo entre el 10% y el 22% expresó un sentimiento positivo. De la ZDF a la Casa Blanca, ¿cómo cuentan los vídeos de inteligencia artificial las acciones del ICE? En Alemania, la cadena ZDF causó revuelo al destituir a una de sus corresponsales en Estados Unidos de su puesto. ¿Pero cuál fue el motivo? El 15 de febrero, la periodista publicó un reportaje en el que aparecía un vídeo de una mujer y 2 niños que eran arrestados por el Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas de Estados Unidos. Pero el vídeo había sido generado por inteligencia artificial. La cadena ZDF ha pedido disculpas, pero estos incidentes son cada vez más comunes a medida que los vídeos generados por inteligencia artificial se vuelven cada vez más sofisticados. La empresa de detección TruthScan detectó que una cuenta privada de Instagram había publicado casi 200 vídeos falsos del ICE. En ellos se ve a agentes del ICE expulsando a gente de las iglesias, apareciendo en escuelas y enfrentándose con camareros. Para los expertos en inteligencia artificial de TruthScan, las señales son sutiles pero consistentes. Por ejemplo, aquí se puede ver humo que se eleva a través de una superficie sólida. Estos vídeos generados por inteligencia artificial se han difundido en Facebook. En enero, la Casa Blanca compartió esta foto manipulada con inteligencia artificial de una mujer llamada Nekima Levy Armstrong, quien fue arrestada por supuestamente organizar protestas contra el ICE. Armstrong ha declarado que se sintió indignada por la imagen, la cual añadía artificialmente lágrimas en su rostro. Los funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que los memes continuarán. Además, cuando el ICE disparó a Alex Pretty en enero, muchos usuarios de redes sociales cuestionaron si las imágenes eran reales o si se trataba de inteligencia artificial. La situación sugiere que los vídeos de inteligencia artificial ahora contribuyen a moldear la percepción pública sobre temas políticamente sensibles como las acciones del ICE.
Hasta aquí el informativo de este martes, gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y con el no comen del día, en el que verán las celebraciones del Purim, en la que los judíos se disfrazan de carnaval, esta vez dentro de los refugios debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו.